Bueno, dale. Bueno, vamos a borrar primero la vista que nos tenía puesta. Yo voy a correr, voy a borrar toda la base de datos y mandar de vuelta. Dale. ¿Cómo era esto? Fresh. Refresh, me parece. ¿No tenemos que hacer lo mismo? No, yo porque lo corrí 2 veces. Me las borra y me las vuelvo a crear. Yo no sé ni cuántas veces lo corrí, así que se me está. Porque debe haber una función para que no se escriban más datos de lo normal. Ahí debería estar todo bien, me parece. Ahí está. ¿Qué les parece que el administrador sea usuario admin, contraseña admin? Sí, Directamente, o por lo menos para probar mientras probamos. Sí. sí. La idea es Sí, que podamos entrar y de última crear la URL base o cosas así. Después cada uno. sí, mira, lo que vamos a hacer es crear un usuario para que me corra el servidor, que no sé si me lo corrió. Sí. Y le cambiamos la base de datos el permiso y la host. Ujú. Entonces venimos acá a registrar y ponemos Juan Pérez. ¿No? Ahí el inicio de sesión es con mail, así que hacerlo lo más simple posible. Admin. Bueno, admin@test.com. mail.com. Sí. ¿O no? Sí, está bien. 25, listo. 25, 7, 8, 9. Uy. Legajo, 4, 6, 5. Espera. No va a tener legajo, pero bueno. ¿Era Nulabel el legajo? ¿No se acuerdan? No me acuerdo. No debería. Y podría. ¿Dónde está? Que me olvidé. Acá. No, eso está mal. Está mal porque el administrador no tiene legajo. Sí. Ahí cambiándolo solamente en el código y haciéndole el refresh, ¿está? ¿O qué? No, lo ideal sería hacer esto. Ahora se lo muestro. Esto porque, por ejemplo, a futuro no podríamos, o sea, imagínate que tenemos ya el sistema hecho un montón y no está bueno correr hacer el rollback, digamos. Sí. Make migration, change university ID to cambiar a nulo el campo legajo en users table. Digo, en una descripción, digamos, que le hice. Y nos da la tabla que está mal. Entonces nosotros lo que hacemos acá, si no me equivoco, era table thing. No label y change, me parece que era. Esto creo que lo hicimos la otra vez también. Sí, pero no me acuerdo si era creando una nueva o en el mismo. A ver. Capaz que con la misma. No, mira, le pasé lo mismo. Quiere poner no label. No, está bien, mira lo que estaba haciendo. Entonces tenemos la tabla, bueno, hicimos una migración para indicarle que cambiaba nulo eso. La tabla usuario, la parte de University ID la ponemos nulo y se lo cambiamos. Esto es lo importante. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a pasar acá, va a leer esto y lo que va a hacer es cambiarlo en la base de datos acá arriba. ¿Sí? Sí. Y en el down hace lo mismo.
Estas son cosas que no nos las vamos a acordar nunca, pero por eso mismo hay que consultarlo para no mandarse cagada. Y ahí, RK de Windows. Tipo de- Y ahí creo que debería estar todo bien, ¿no? No. ¿Listo? Un time exception de tiro. Ah, porque hay que cambiarlo, hay que instalarle un paquete, me parece. Esto es medio hincha pelota, pero bueno, hay que hacerlo. O sea, un Las paquete buenas. solo para hacer un nullable eso. Sí, para cambiarlo, me parece. Yo pasa que Ah, ya lo había instalado hace un montón y me había olvidado. La verdad. Sí, los errores son bastante descriptivos, o sea, te va diciendo qué es lo que tenés que hacer. Y como Laravel es tan grande la comunidad, siempre hay alguna solución. Gerita, yo sé que vos dijiste que eso se puede hacer, sí, ahora que estamos a nada del proyecto, sí, Sí, sí. no tenemos nada, pero cuando tengamos todo, Sí, vamos a tenés tener que que hacer, borrar todo. claro, una paja. Tiririri, ti, 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 ti. Tiririri, ti, ti, ti. Llamada de espera. activar música de ascensor. Espera en línea, por favor. Y ya. Che, Juan, ¿vos cómo con eso? Hablando. ¿Cómo? ¿Lo pudiste solucionar al final o no? No, ahora estoy viendo a ver si puedo solucionarlo a través de agregando el pad. Me cambió. Los subí. Era el paquete ese, para hacer los cambios bueno. que crear ese paquetito. Entonces ahora acá debería estar nulo. Ahí está. ¿Sí? Estamos. Y se lo vamos a borrar. Bien. Después por lógica hay que obligarlo a que cargue el legajo alumno o profesor. Bueno, ahora sí. Vamos a hacer esto de vuelta. Todos esos usuarios que vos tenés subido en el admin, yo debería poder ver. Tenés que correr dbsid, el comando este. ¿Cómo? A ver, para que no TP estoy viendo. artisan dbsid. Sí. No, corrí. A ver, para que me lo anoto. Eso lo que hace es correr los seeders que hicimos el martes pasado. Los datos ficticios. Claro. Pero lo fui a buscar y no había nada. Sí, sí. Bueno. Admin@mail.com. Lo vamos a crear por ahí y el tipo de usuario que queda como alumno. Ahora se lo cambiamos en la base de datos. No, La o sea, contraseña te va a tirar error, me parece. ¿O no? No, admin. Ah, no le pusimos validaciones al final. no, está bien. Tiene por defecto. Si yo le pongo perro. No, me refiero a la validación de. Qué cagada. No, eso es por el navegador. Eso es claro, HTML. Claro. Era. Ahí está. Ahí me aparecieron los usuarios. ¿Te pareció? Sí. Eso es como dijo Mario, es por esto. Recuerdo. Claro, sí, recuerdo. Para cagar. Puta.
Lo que me refería era que... No. La contraseña tiene que tener al menos 8 caracteres, la Sí, hacemos del 1 al 8. a eso es lo que voy. Y Y te pide esto, que el ID obligatorio. porque esto no lo cambiamos acá tampoco. El controlador del registro, nosotros le hemos indicado que, ¿se acuerdan de la validación? Ujú. Ah, Sí, que es de El University ID tiene que ser así. de bueno. Y esto también se lo habíamos indicado en la contraseña, pero Sí, lo sí. dejamos. Sí, déjalo, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces yo ahora hago hasta el 8. Si yo le pongo al revés, por ejemplo, y hago así, no coincide. Entonces, Claro. ¿y si lo saqué a esto yo? Sí. Vamos a ver si nos deja, no importa. Qué hijo de puta. Debe ser una característica. Ah, claro, le pusimos. ¿Pero qué? Pero no De- está da igual. porque No, le podemos poner este ahora basta. No level. Puede ser nulo. Ah, igual va a tener que cargar la página, me parece. No, porque eso está en el backend. Ah, Ahora tenés cuando razón. yo recargo, ahí busca el archivo de. Sí, tenés razón. Y ahí está. Bien. Tenemos Juancito Pérez, que va a ser nuestro querido admin. Acá está. Y le ponemos. Estamos. Hay un paquete que se llama Laravel Permission, que es mucho más interesante que ponerle este string acá, pero después se lo indicaremos. Tiene muchas más funciones para hacer roles de usuario, que puede hacer cada usuario, que no. Claro. Es más seguro que eso. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es crear una vista para qué era, para ver los usuarios. Sí. Bueno, Sí. vamos a borrar esta. Sí, podemos hacer ahora un tipo, el index, darle un enlace nomás a la página esa y ya trabajamos la página después. Dale. Esta que vos decías, Mario, es esta, welcome. La vamos a fletar. de una. Entonces yo vengo ahora acá. Me va a dar un error. Claro, no encuentra la página welcome. Tiene que redirigir al Ahí login, mete ¿no? un Exacto. ID Entonces ahora vamos a ir a la página de rutas, que era web, donde nosotros indicábamos la ruta. Y fíjense que acá, Claro, cuando vamos a la página home, nos busca la vista welcome que no existe más. claro. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle la vista home, si no me equivoco. Esto es como, o sea, arranca de esta carpeta, ¿sí? Y a medida que vos te podés ir metiendo en carpetas, todo en puntos. O sea, por ejemplo, yo quiero entrar a buscar el archivo app y tengo que hacer layout.app. ¿Se entiende? Sí, qué raro que no Sí, sea sí. con barra, como la mayoría de los... No, es que lo entiende así Blade, que es la plantilla. Ah, Y de esa manera nos vamos metiendo en carpetas o subcarpetas. Como home está en el director raíz, con poner solamente home. Claro. Y ahora si hacemos así, busca la ruta home y viene acá. Eso es fácil, se van a dar cuenta al toque. Ahora lo que tenemos que hacer es una vista que por lo menos tenga un listado. Vamos a crear una nueva vista que le vamos a poner. No, vamos a hacer así. Vamos a crear una nueva carpeta que tenga todo lo referido a usuarios. ¿Sí? Dentro de usuarios vamos a tener, por ejemplo, crear, editar, eliminar, todas las vistas que necesitemos para eso. Por lo general se pone list para el listado de usuarios y le ponemos poner la extensión Blade, que es la que entiende nuestra plantilla de motor de plantilla. ¿por qué es necesario ponerle Blade? No entendí.
Porque Laravel funciona con un motor de plantillas que te acordás que te había dicho que era esto, los Sí. arroba en div, que después procesa todo en la vista y te lo compila HTML, PHP, todas esas cosas. Ah, claro, y es necesario que en el nombre del archivo tenga Blade. Exactamente. Si no, no lo reconoce. Bueno, Sí o sí tiene que ser las vistas. ¿Sí? Es como labura Laravel y es muchísimo más práctico que laburar sin esto. Porque sí. todos los frameworks tienen un motor de plantilla. Como ven acá, esto extiende de este layout, que es el de app. El que venía con Napa y todo. Exacto. Para reutilizar el código, nosotros vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Que viene de acá. Fíjense que acá lo que hace tiene el log type, el HTML, todo lo que necesita, lo tiene acá. Por ejemplo, tiene la barra de navegación, todo. Entonces, en vez de copiar y pegar este código en todos los cosas que hagamos, lo va reutilizando. Si se fijan acá tiene toda la plantilla y acá dice yield content. Acá es donde va a entrar todo el contenido que nosotros le pongamos dentro de estos corchetes. claro. De estos corchetes. Entonces, fíjense que ahora nosotros lo que tenemos que hacer es decirle, bueno, en la sección Content. content, meteme este código. Entonces te puedo decir que diga hola. Entonces yo cuando venga a esta vista, que no puedo entrar ahora porque no le indiqué nada, tenemos que ir acá a web. ¿Sí? Entonces en web yo que le digo, bueno, con la ruta, tenga el protocolo de get, que sea usuarios, ¿sí? Claro. Entrame a la vista, devolverme una vista, una función vista, que lo que va a hacer, esta es una función de Laravel, que lo que va a hacer es buscar acá la vista y todo lo demás. Buscame la vista, listo. Perdón, users. User.list. Claro. Listo. ¿Sí? Entonces cuando yo busque barra usuarios, me aparece, fíjense que me aparece exactamente lo mismo. Esto pertenece todo al layout de. Sí, para no tener que Bastante volver. Exacto. Te guarda Yo hago, claro. yo hago esto. Y a esa vista usuario vos vas a tener que meterla dentro del loud mode para que te reconozca que está logueado. ¿Cómo? A esa vista usuarios vos vas a meterla dentro del out mode para que solo entren las personas que están logueadas al sistema. Sí, tal cual. Nosotros eso se hace después con un middleware. Que el middleware lo que hace Ok. es eso de proteger la ruta. Claro, pensé que te lo hacía directamente de ahí, que vi el out.routes ese. No, esto lo que trae son las rutas de autenticación, el login, el registro y todo. De una. Así que después la parte de verificar si el usuario es administrador y eso se hace con el middleware, lo que dijiste vos. Sí, pero vamos a hacerlo más tarde para que no mareemos. Sí, no. Hoy hacemos ABM, eso lo dejamos para otro. Exacto. Bueno, esta es la forma más fácil de hacerlo, pero lo ideal es crear un controller. ¿Sí? Un controlador donde nosotros vamos a controlar todas las funciones que tengan referido a un usuario. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer acá es un PHP Artisan. Si es que no lo hemos creado, no lo creamos. ¿Ven que están todos los controladores? Sí. De home controller, todo lo demás. Entonces vamos a hacer un controller que sea user controller. Y le ponemos -R. Esta banderita de R lo que hace es crearte todas las funciones básicas. ¿Sí? El crear, eliminar, borrar, todo lo que hace falta para una VM, por ejemplo. Si no se lo ponemos, lo tendremos que escribir nosotros. Claro. Entonces, esto es PHP Artisan, perdón, es make controller. PHP Artisan, make controller y el nombre del controlador. Y después una bandera que le puedes poner cualquiera, que hay un montón, pero en este caso usamos la R para esto que les dije. Cuando tenemos, ya lo creó. Si ven acá nos aparece user controller. Y si yo vengo acá, el R, esa banderita R me creó todas estas funciones. Index, create, store, show, que ahora les voy a explicar para qué sirve cada uno. ¿Sí? Pero nos facilita eso. Más o menos te crea todo lo base, está bueno. Está bueno, exactamente. Sí. Entonces, por ejemplo, en la función index, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar
demostrar todos los... Claro, que te traiga, sea como un fetch, que te traiga todo. Exactamente. En Store, por ejemplo, necesitamos tener un request, que es lo que nos va a traer la información del formulario, por ejemplo, para guardarla en la base de datos, por ejemplo. Y así un montón de cosas que tienen, que ahora se las voy a ir mostrando a poquito. Y es re fácil, se van a familiarizar, quédense tranquilos. Entonces nosotros ya tenemos el controlador, ¿sí? Entonces yo en vez de indicarle solamente una función acá, en el segundo parámetro, más vale le indico que vaya a buscar al controlador. ¿Sí? User controller. ¿Sí? Y en este caso, la función que va a buscar se separa con una arroba. Y o sea, en el controlador user controller, vos agarrás y buscame la función index. ¿Sí? ¿Entienden o no? Sí, sí. Sí. Yo busco lo que quiere decir esto traducido es, cuando yo, por parámetro get, busco la URL de usuarios, vas a ir al controlador user, controller, y respondeme con la función index. ¿Sí? Claro. Buscame lo que pase en la función index. ¿Sí? Yo por ejemplo, le puedo poner un name para después mostrarlo, que sea, por ejemplo, user.index. ¿Sí? Entonces yo a este controlador, a esta función, a este index, yo lo voy a llamar userIndex. Para después buscarlo en rutas o cosas, más vale llamo esto y me va a hacer este funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo agarrar y si yo vengo ahora acá y hago lo mismo, me va a tirar un error. Capaz Index no tiene nada. Porque index no tiene nada. Pero para que creo que tengo otro error más. User controller. Claro, que no está llegando al. No, estoy acá, para. Return. Mira que me estoy equivocando. User controller. Pero te lo toma ahí ya poniendo, entre comillas, user controller o tenés que. No, ahí, a ver si me estoy equivocando en algo. Voy a chusmear mis otros. Para ver qué onda. Capaz que me he olvidado de algo. Y está bien. User controller. Dice que no encuentra el controlador, qué raro. User controller. A ver, che, no sé qué onda. Muy raro. ¿Qué te dice, además? La Dice que no clase. encuentra un controlador. No encuentra. Ajá. ¿Qué me decía, Gerita? No, que dice como que, claro, no te encuentra la clase. No. Capaz que no le importó automáticamente. Ah, mirá, ahora cambió. Laravel 8 actualizó la forma de usar las rutas. Antes lo usaba como yo lo usaba Ah, y ahora te lo pide así. Jorge, claro. mirá, vos, no sabía eso. Siempre se aprende algo nuevo. Entonces lo que voy a hacer es esto. Un array, un arreglo. Y ahí cuando hago enter, ya me importa el controlador acá arriba. Claro. Ah, Claro. totalmente una idea. Y lo que hay que hacer es, como hacíamos en la otra función, ¿se Claro, acuerdan? class. Que teníamos la clase. Sí, más Y el fácil, otro te el mantiene segundo- la misma idea. Claro. Y el segundo parámetro es la función donde queremos caer nosotros. Claro. ¿Sí? El error estaba ahí Sí, que yo no me había mejor, fijado. mantiene la misma idea que. Sí, obvio, está bueno. Es raro porque yo en el otro proyecto tengo el Laravel 8 y no me lo tira error. No sé qué onda. Y ahora al hacer clic me tira un error. ¿Sí? Ahí va. Lo que hace esto es fácil. Viene acá, busca cuando traemos la función usuario, voy a ir al controlador de usuarios Y le pasa. y voy a buscar este método. Lo que no ¿Qué hace? entiendo es Vengo el acá. name. Ahí es la función name que le estás. Va, el atributo name.
Esto es fácil, por el momento no te vuelvas loco porque lo vas a entender más adelante, pero por ejemplo, yo para buscar una ruta, por ejemplo, yo quiero ir a una ruta, hay una función que se llama redirect, ¿sí? Para redirigir a una ruta o algún enlace, y hay una función que se llama ruta. ¿Sí? Entonces yo en vez de indicarle la ruta como un enlace, como una URL, o sea, ponerle esto, /usuarios, es medio raro. Lo que se hace es decirle, anda a esta ruta, y le indicas el nombre de la ruta, Claro. user.index. Porque ¿qué pasa? Si yo esto lo indico así, el framework va a ir a buscar acá y va a buscar toda esta información. En cambio, si yo le pongo esto, por ejemplo, redirect usuarios, va a hacer lo mismo, pero en vez de ir a este lugar, ir acá, va a ir a la URL, va a buscar la función usuarios y después va a venir acá. ¿Sí? Claro. Ahora, yo si en algún futuro hago, no sé, llamados, por decir una cosa, y cuando yo venga a usuarios no me va a encontrar nada. Porque, ¿entendés? Va a buscar la función, la URL usuarios y no la va a encontrar. Claro. ¿Sí? En cambio, si yo llamo acá index, siempre se va a llamar index esto, user index, y yo después le puedo ir cambiando lo que quiera. Claro. Total, el framework va a venir a buscarlo acá. Sí, te entiendo, ya está. ¿Entiendes? Es un método para buscarlo más fácil. Además es mucho más organizado, porque vos, por ejemplo, querés poner user store para guardar un usuario y lo guardás así. Mucho más intuitivo. Pero digo que más adelante te vas a dar cuenta. Bueno. Entonces lo que hacemos acá, en vez de retornar un string, vamos a retornar la vista, que habíamos llamado antes. Esto sería users.list. Yo hago de vuelta acá, me aparece. ¿Sí? Claro. Bueno. Ahora ahí tenías que llamar una función para que te traiga a todos los usuarios. Exactamente, ahora lo hacemos. Lo que hacemos acá ahora, vamos primero antes que nada a buscar una tabla acá en Bootstrap. Y acuérdense de usar la 4 porque vamos a usar jQuery nosotros. Ah, bueno. Y el nuevo no te permite, si no nos vamos a volver locos. Bien, voy a copiar esta tabla. Entonces, acá dentro de content, yo por ejemplo voy a poner un div.container. Voy a poner un contenedor, una fila y un div.call12. ¿Sí? Esto es de Bootstrap. Y le mandamos la tabla. Cuando venimos acá tenemos la tablita. Oye. Vamos a buscar otro un poquito más. Esto. Le voy a borrar 2 filas para que quede una sola y ahora lo vamos a hacer dinámico. Sí. Entonces, ¿nosotros qué pasa? Cuando traemos la tabla acá, perdón, la vista acá, la traemos pelada. O sea, viene acá y busca acá y listo. ¿Sí? Sí. No tiene ninguna información dinámica. Entonces, acá es donde juegan los controladores. En los controladores nosotros vamos a buscar todo lo que es datos. O sea, ya supongo que en algunas otras materias lo han visto, de traerte todos los usuarios de alguna manera y después mandárselo a la vista. Sí. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer acá es, bueno, voy a hacer una nueva variable de usuarios. Entonces voy a traer todas las funciones. Traigo la clase usuario. Hemos puesto usuario, ¿no? La clase, sí. User. La clase usuarios, importo ese modelo para que me aparezca acá. Y por ejemplo, le voy a traer todos los usuarios que haya. ¿Sí? Sí. Entonces yo de esa manera, si yo me meto acá y hago users y aprieto otra vez, me va a mostrar todos los usuarios que tenemos. ¿Sí? Una colección con todos los usuarios que nosotros tenemos. Dentro de cada usuario tenemos toda la información que tiene el objeto usuario. ¿Sí? Che, Juego, una pregunta, porque yo veo que siempre haces el debug así. ¿No hay alguna forma de hacer tipo con step into o step over, algo así?
No sé qué es eso. Y que puedas ir pasando el debug línea a línea. Conozco, yo siempre lo uso así. Ah, bueno. Te debe haber No, algo, no después sé. me fijo. Capaz que hay, fíjate después. Pero desconozco, siempre lo uso así. De uno. Entonces yo antes de frena acá, obviamente, porque lo mata el código. Entonces lo que podemos hacer Lo nosotros pasás. es, tenemos los usuarios acá y yo se lo quiero pasar a la vista, para que la vista pueda tener todos estos usuarios. ¿Sí? Entonces yo, ¿qué hay? Hay una función que se le puede agregar a esta cosa que se le llama with. O sea, retórname la vista Claro. con, Con la clase. La clase de usuario. no, Con con el la variable, Perdón, con la variable con la usuario. colección, Sí, que va a traer una lista de que usuarios. tiene una colección, exactamente. Entonces yo lo que hago es esto. Le traigo, fíjate que ahí dice de arriba, la key, si no me equivoco, era esto, users. De users. ¿Y cómo querés que se llame en la vista? Me pregunto ahora. ¿O qué? No, al revés. La key sería así, si no me equivoco, así. Sería como asignárselo a una variable. Exacto, a una variable de la vista. Entonces yo digo, bueno, se va a llamar usuarios en la vista también. Está. ¿Sí? Y quiero que sea de la colección esta. Claro. Yo vengo acá, me trae la vista, no tengo nada, Claro. pero si yo vengo acá y por ejemplo hago un dd, ahora les explico bien esto, Sí, sí. Se entiende. users, tengo en la vista ahora todos los Claro, objetos la de usuario que se conexión. le pedí. Exactamente. Todo lo que sea en PHP que haya que ponerle, se le pone entre estos corchetitos así. Cuando nosotros abrimos acá, podemos poner variables, podemos poner todo lo que sea PHP. Claro. Esto es lo mismo que hacer esto en PHP Claro. puro, digamos. ¿Sí? Así creo que, no me acuerdo. Sí. Así. Es lo mismo. Nada más que el preprocesador de Blade lo hace mucho más sencillito, que es con esto. Después él se encarga de hacerlo. Sí, sí. Claro. Entonces nosotros ¿qué tenemos acá? Una tabla que es estática. Entonces lo que tenemos que hacer acá es crear un for each. Yo tengo un plugin que no me acuerdo cómo se llama, pero me da una ayuda de Blade. Si le doy clic me crea. Claro. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, ¿cuál es mi colección? Y los usuarios. Usuario. Yo tengo users. ¿Y qué va a hacer? Va a recorrerme cada colección, cada ítem dentro de esta colección y la vamos a llamar user. Claro. Entonces yo agarro, Hay que ver cuántas columnas son para hacerlo bien. vale, ahora lo hacemos. Perdón. Vamos a ver. ¿Cuántas? Tenemos, vamos a poner ID, user, ID. Pero fíjense que no me hace nada. ¿Sí? No me pone los colores. Claro, no. Pues Porque está si yo lo el pongo coso con de HTML. exacto, yo lo pongo así, me muestra. Pero yo ahora si hago así, me va a mostrar todos los contenidos. Yo lo único dinámico que traje acá son los ID. Ujú. Después todo se repite porque es estático. Y así como le vamos poniendo toda la información a la plantilla. ¿Sí? Vamos a poner, Está bueno porque no tenés que estar importando user ni nada de eso. exacto, es mucho más Directamente fácil. lo mandá a la vista. Claro. Exactamente. Sí, está bueno. Entonces, por ejemplo, otra cosa que podemos hacer es traer el usuario, el nombre y el nombre completo del usuario. Claro. Eso es lo que podemos hacer, como es una función típica del modelo usuario, es crear una función acá, en el modelo usuario, Claro. y podemos hacer public, get full name, Claro, tipo constructor. exacto, get full name, y acá lo que tenemos que hacer es return Claro. de esta instancia, tráeme Name. first name, Claro. punto, ahora les comento bien, this last name. Está. Bueno, esto es public function. ¿No le pasás tipo las doble comillas? ¿Sí se hace? Como doble comilla. No, está bien. Tema de la sintaxis, nada más. No, debe estar bien. Esto es algo que vamos a usar mucho, porque hay cosas que
se repiten en diferentes objetos. Por ejemplo, traerme no sé, alguna operación o algo por el estilo que siempre la vamos a hacer. Entonces lo que hacemos es crearla acá en el modelo usuario. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, acá lo que hago es, en vez de traer user, first name, y después traer user, last name, yo como sé que esto es un objeto usuario, Claro. este usuario, yo le puedo traer desde su modelo la función get full name. ¿Sí? Sí. Y cuando yo hago así, me muestra todo. Claro. ¿Sí? Porque ¿qué hace esto? Como es un objeto usuario, lo va a ir a buscar esta función a su modelo. Y dice, bueno, Ya. ¿qué pasa en get full name? Ah, bueno, tráeme el nombre y el apellido. Sí, sí. Estamos. Te Un vamos, método. te vamos a hacer user, first name. Exacto. Entonces yo, si por ejemplo tengo que traer en un montón de vistas el nombre y el apellido, y es más conveniente traerlo así por si algún día quiero hacerle una modificación de, no sé, ponerla así, qué sé Claro. yo, Sí, o cambiarle el orden. Entonces es una forma más fácil. Bueno, tenemos el nombre final. ¿Qué más había? El email. No, el legajo, vamos a ponerlo. Steady, email. ¿Entendiendo esto o no? Sí, sí, sí. Va, por lo menos yo es bastante, es recontra, lo aprendes muy fácil, digamos. Sí, una pavada. Después es un hábito, o sea, se te va a armar fácil. Todo eso con el curso que pasaste está Sí, todo está eso. todo, me parece. Ah, la última después pego una repasadita ahí. Me pegó una- Yo el curso lo vi Ya, posta hace pero- un año y no me acuerdo casi nada. Y ahora que me lo está refrescando, me acuerdo bastante. Después le creamos, no sé, para editar y eliminar. ¿Sí? Entonces, cuando yo vengo acá, tengo la tabla dinámica. ¿Sí? Me faltaría acá ponerle legajo. ¿Qué más? Nombre y apellido. O no, está bien. Mail Sí. y una acción que no tenga nada. ¿Sí? Una Está. tabla completamente dinámica. Y lo otro que está bueno es el rol que tiene. Porque. Ah, la verdad. Sí, aunque después estaría bueno traer. No, está bien, tenés razón. Sí, de última después se pasa un filtro o algo para. Claro, porque va a tener que traer por alumno y docente. Perdón, puto, digo, saca. Role. Ah, no, Ahí lo tengo. no me acuerdo. No, ahora que Ahí. eso. Bueno, otra función que podemos hacer con el modelo, ahora lo mostramos. O sea, no queda bien que quede en inglés esto. No. ¿Sí? Sí, sí. Entonces lo que vamos a hacer es crear otra función acá. Translate. Type. Traducir el tipo. Y acá podemos hacer así. If this type igual a student, done. Bien. Docente. Ah, también. Sí, profesor. ¿Ah? Estamos. Sí, hay que llamarlo. Entonces en vez de hacer esto ponemos translate. O podemos poner get type, mejor. Claro. Fácil. Ahora que Bien. Estudiante, profesor, administrador. ¿Sí? Estamos. Bueno, lo que habríamos que hacer ahora es, no sé si quieren que pongamos la función de ver, como más detalles, pero no sé.
Ver no. el mail, todo eso. No, el mail ya está, que ver. Yo en el Más editar detalle que las y consultas. con editar, por mí no. Bueno, estamos. Entonces después vos todas las cosas que quieras traer, por ejemplo, que quieras filtrar de la base de datos o algo, lo haces acá. Claro. Acá haces todo el mecanismo filtrado de los métodos que quieras hacer todo, y una vez que tenés toda la información lista, te la mandás a la vista. Pongo una pregunta que ya debe ser esto JavaScript, pero ponele si querés hacer un orden un orden en la tabla, querés tipo un orden dinámico para ordenar por Sí. rol, ponele. ¿Se Ujú. puede hacer eso con Laravel o JavaScript puro? O con algún otro. Se puede hacer, porque vos de última podés poner un clic acá que vaya a un método que lo que haga es ordenar lo que Sí. trajiste por estudiante. No. Claro, pero todo Te quedaría, es todo backend, una verga. claro, te quedaría, por ejemplo, algo así, no sé, Sí, order igual Una verga. student. Sí. ¿Sí? Lo que podemos hacer, hay una tabla que se llama Data Table de jQuery. Es este, yo lo he usado. Sí, no le voy a complicar tanto, era una pregunta, ¿no? No, pero es una pavada, porque lo importás y le pasa la data. Y te filtra todo. Si quieren más adelante se lo implementamos. No, era una pregunta más de concepto del Laravel, a ver qué. No, pero igual está bueno, yo se la implementaría Está esta bueno porque para es agregar. mucho más dinámica. Además podés filtrar por acá, qué sé yo, New York, Claro, está bueno, sí. y ya te ahorrás un montón de trabajo y ya lo tenés listo. Bueno, si querés lo implementamos. Sí, ahora no porque es un bardo, pero... no. O si quieren se lo metemos ahora. ¿Qué? No, capaz más adelante, pero como es un tema de filtrado por ahí. Sí, yo esa funcionalidad la dejaría para después. Sí, dale, igual estaría bueno implementarlo, o sea, ahora ya fue porque estamos siendo concentrados en otra cosa, pero después para más adelante sí, dentro de poquito, para ya meter toda la data en las tablas así. Y listo. Claro. Pero fíjense qué fácil que es, le metes este CSS, le metes el jQuery, Claro, le y- indicas la tabla y listo. Claro. De una. Saludos. Tres pasitos. Sí, pero aunque no creo que es fácil y así. Bueno, ahora lo que habría que hacer es, podríamos crear un nuevo estudiante o un nuevo usuario. ¿Querés? Pará, No, está bien. Lo que podemos hacer es eso o... Sí, no creo que falte mucho para terminar el ABM, pero... Sí, hacemos eso. Si no, lo otro que iba a proponer era ya organizarnos, dividirnos, pero para no ser tan larga hoy. No, que ya lo hacemos en la patada, ya está. Bueno, Ahora, listo. no, de última hacemos el editar y listo. Dale. Es fácil. Para el editar lo mismo. Si vos, por ejemplo, para editar nosotros vamos a tener que tener otra ruta, porque la ruta esta lo que hace es mostrarlo. Dale. Entonces acá lo que tenemos que hacer es, hay un método que se llama put, que es para editar. ¿Sí? Estos son los métodos de HTTP, que los pueden ver en internet. Entonces lo que hacemos es, vos querés editar los usuarios, y ponés editar, por ejemplo, le creamos una nueva, y para editar tenemos que indicarle qué usuario queremos editar. Entonces hay que pasarle un ID. Claro. ¿A qué usuario querés editar? Entonces por lo general se hace así, se pone el put, que sería el método que el Laravel entiende, que es para editarlo, y le cambiamos la ruta o le podemos dejar la misma, total son métodos distintos. Sí. Y acá le pasamos entre corchetes el ID que tendría que ir. Entonces, ¿qué le indicamos al Laravel? Bueno, cuando yo vaya a editar, tenés que entrar a esta URL. Y el usuario que vos me pases, el ID que me pases, yo te lo voy a editar. Claro. ¿Sí? Y acá hacemos lo mismo. En vez de ir a index, vamos a buscar la que es para editar, que sería esta. Esto, hay dos métodos. Uno que es editar y otro que es update. Este es el que va a actualizar en la base de datos y este va a ser el que nos va a traer la vista para nosotros editar, o sea, el formulario de edición. Claro. Y de ese editar se llamaría el update. Después, Exacto. ¿no? Cuando Claro. nosotros estamos en la ficha de editar, le mandamos un formulario que nos venga a este método. ¿Sí? Entonces nosotros lo que hacemos... Sí. No, ya te está trayendo... Mira, anda a la vista anterior, es esa. Con solamente pasarle los corchetes ya automáticamente ya entiende el Laravel que... Sí, porque esto es dinámico. Lo que ¿Qué vos decís... pasó? ¿Hicieron el editar ya? ¿Qué? ¿Hicieron el editar? ¿Me fui al baño? No. Aguantá. Ahora te perdés de todo si te vas al baño.
Ah, bueno, lo que decía Mario es que pusimos el método put, que es otro put método es- HTTP, Ujú. y le cambiamos la URL para que quede un poco más descriptivo. Y lo que hace es que esto, que cuando está entre corchetes, es una URL dinámica, digamos, porque esto va a ir cambiando. ¿Sí? Claro. O sea, lo que entiende el árabe acá es que vos, después de esta barrita, después de usuario editar, va a venir el ID del usuario. Corta. Ah. Es dinámico. Eso es lo que entiende. Entonces lo manda derechito al método editar. ¿Sí? Y le ponemos nombre user edit. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Cuando entremos a esta URL, va a venir a este método, que es el editar. Y el editar, fíjense que necesita una ID como obligatorio. Sí. Tiene como parámetro. Listo, gente, me anda. Anda, Vamos. Bueno, era el jam. No, el PHP INI, pero de lo que tenía instalado de PHP de antes. Ah, No necesariamente era el mismo PHP INI que toma el SAM. claro. Mira, no sabía. Qué raro porque formateaste. Claro, pero yo también tengo instalado PHP, ya lo tenía instalado para el tema de un proyecto que estoy haciendo. Ah, Y me tomaba ese, se ve. claro. Así que modifiqué eso. Joya. Buenísimo, me alegro. Así que bueno. Bueno, entonces lo que hace es eso. Va a buscar ese método, que es el editar, y va a buscar, obviamente va a necesitar ese método, un ID, que es el ID que le pasamos acá. ¿Sí? Entonces yo busco esta URL y le pongo el ID 1. Ah, no, perdón, esto es, y te tira error. no tiene que, no, porque es un método de seguridad que tiene el árabe. Ahora se los explico. Claro, Para que vos no lo edites de forma desde acá, Claro, claro. la URL. tenés que Claro, meterlo de acá. tiene que ser admin. No, No, tenés no, que... tenés que entrar a acceder, claro. Entonces acá, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ya le indicamos eso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es decir, bueno, cuando yo apriete el botón editar, ¿sí? Un simple hr, Que le pase el ID a la. exactamente. Si ven acá abajo, que ahora se me borra, pero si ven ahí abajo, dice usuarios y nada más. Claro. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pasarle la ruta que corresponde. Y agarramos y le ponemos la ruta. Acá entra lo que te había dicho escrita, Sí, user.edit. Y como segundo parámetro, como necesita un ID, le pasas user ID. ¿Sí? Entonces yo cuando recargue acá, fíjense acá abajo, de vuelta, cómo cambió claro. eso. Usuario Ah, editar te toma 1, todo. Claro. usuario editar 5, usuario Claro. editar 6. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Ese es el dinamismo que nosotros le pusimos en la ruta. Cuando yo hago acá, me va ese método, que obviamente tiene un problema acá que ahora se los explico. Que el problema que tiene, que ahora me estoy dando cuenta, es que put lo vamos a usar cuando usemos este método. Ah, ¿Sí? Porque es para actualizar la base de datos. Yo me confundo. sí, sí. Sería post. No, No, o bien. get, o post, sí, cualquiera. Porque es una URL, una vista que vamos a cargar Claro. nosotros. Claro. Cuando actualicemos, sí. Sí, fue un error mío. Que le erré. Che, y si querés usar post, ¿tenés idea cómo es? Sí, le pones acá post. No, bueno, pero. Así No, sí. lo tenés que mandar un formulario, eso es. Claro, sí, sí. De manera interna. Eso Sí, el sí, get por es eso. por URL. Sí, ahora vamos a hacer uno para No, está eliminar. bien, era la pregunta, ¿no? Esto te cambiaría la URL y te mandaría a esa URL o podrías desde la misma vista hacer que abra algún modal o algo de eso. ¿Qué cosa? No entendí. O sea, sí o sí te va a pasar a otra vista cuando Sí, pongas a editar o podés hacer desde la misma vista para que te abra un modal. sí, poder se puede porque vos lo podés implementar con Ajax y todo eso, pero bueno, sería un poquito más complejo implementar Ok. eso. Poder se puede. O por ejemplo, le podés decir, bueno, la vista para editar, que va a tener el formulario de los campos, por ejemplo, abrímela en un modal. Y eso lo haces con Ajax. Pero como te digo, nos iríamos un poquito de la rama. No, entonces. Más vale abrimos una nueva vista y listo. Pero poder se puede. Entonces, bueno,
Viene acá y yo lo que hice fue retornarle la ID, pero en realidad no está bien eso. Lo que vamos a retornarle es otra vista, Claro, ¿sí? Que es la vista de editar. del editar, claro. Users.edit, que no la creamos. Si yo vengo acá, no existe la vista, me dice. Y la vamos a crear. User, new file, edit.blade.php. ¿Sí? Extend, también otra vez, extend, punto layout. A ver. Vamos, Ahí va. esta es la lista de editar. Sí, sí. Nosotros obviamente acá tenemos el 1, pero no hacemos nada con esa información. Entonces lo que tenemos que hacer es en el controlador, antes de mandarlo a la vista, para ese usuario. Yo que digo, bueno, esto sería el ORM de la base de datos. Entonces yo que le digo, bueno, búscame un usuario con esa ID. ¿Sí? Lo que nos trae. Trae el usuario con ID 1. Claro. ID 1. Si yo acá le cambio a ID 5, Sí, sí. buscar el ID 5. ¿Sí? Entonces acá lo que nosotros hacemos es pasárselo a la vista de edición. Read, user. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a buscar el usuario ese y se lo voy a pasar a la vista de user edit, que como hicimos anteriormente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, le pasa al usuario la vista, está. Exacto. Entonces yo cuando vengo acá, cargo, obviamente no va a pasar nada, pero vengo a la vista de editar y hago así. Lo tengo ahí. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es buscar un formulario acá, rapidito, así ya vamos terminando. Vamos a copiar este. Ahí tenemos, después le damos más retoque, pero por ejemplo vamos a decir text y le podemos poner nombre. Eso decía de ser una vista muy sencilla para no perder el tiempo en esto. Y podría usarse el de registro en realidad, y le cambiarle a algunos, le sacás un par. Hola, tenés razón. Hay tantas boludeces esto de registro. Claro. Pero bueno, lo hacemos con esto. Acá. Pues también va a tener que validarlo y todo eso, y como esto ya lo tiene, creo. Acá me va a pedir cosas. Ok. A ver, ¿qué pasa? Modifica? El legajo, no creo, el DNI. Y podemos poner todo, porque a lo mejor el legajo. Claro, puede Sí, ser. pero por Ese lógica, se el equivocó el legajo número. no se valida de otra base de datos como habíamos planteado el otro día. O sea, ¿Verdad? tendría que estar validado el legajo antemano. Claro. Sí, tenés razón. Sí, en realidad eso lo tendremos que replantear después. Nombre, apellido. DNI, mail. Y legajo, voy a borrar legajo. El tipo Ahí está, usuario. después de última le damos más Sí, detalles. sí. ¿Sí? Para, y esto es para editar un usuario nosotros, el administrador, digamos. Sí, el Claro. administrador. Listo. Claro, el tipo de usuario no va a cambiar.
No, porque no se Sí, lo puede valería ser. tampoco. Puede ser de que un alumno Sí, empiece a ser profesor. Sí, Claro, que pase como una script, decís vos. Ah, de una. No, que sea profesor, que el día de mañana cuando se gradúe sí. empiece Ah, a ser profesor. le pinte. Puede ser. Claro. Y sí, igual lo que estaba pensando, claro, siendo Pero, administrador el que lo puede cambiar, tal vez puede cambiar el legajo, no sé. No le- pero nada, está bien. Sí, pero ¿cómo te Podría escribes? ser, si cambia el tipo de usuario, debería Ah, poder claro, cambiar el con esa legajo. lógica sí. Y además, vos que sos administrador podés cambiarle el legajo por algún Sí, motivo, qué sé yo. por algún motivo, Claro. claro, qué sé yo. Sí. A mí me lo cambiaron, por ejemplo, al legajo. Entonces, si te lo ¿me cambiaron, lo cambiaron? Si te lo cambian a vos, se puede cambiar. Sí, yo arranqué en Venado Tuerto y después fui a Ah, Rosario. Y ahí me claro. hicieron el cambiazo. Ah, de una. Claro, Claro. tenía un legajo provisorio vos. Exacto. Por un tiempo tuve un legajo que tenía Claro. 50 números. Te lo juro, era un legajo así. Una legal. La No me profesora acordarte de decía, eso. Aprendí ahí y se te olvida el nombre si te aprendes todo eso. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que rellenar estos campos con los datos que tiene el usuario 5. Entonces es fácil, en vez de hacer eso, bueno, se lo voy poniendo acá, así más fácil. Tenemos un valor a cada input. ¿Sí? Claro. Un HTML. Dentro de ese valor, nosotros vamos a hacer los valores dinámicos que tenga del usuario que nosotros le estamos trayendo. Ahora no hace falta el select for each, porque es un solo usuario. Claro. Claro. Lo tenemos en una sola variable. Entonces, Usa nombre sería ahí. Ah, nombre. Está. Y acá vamos a ir poniéndole de a poquito todo. Last. Last name. Y acá, que tenemos un querido select, claro. lo que voy a hacer es esto. If si user type es igual a student, entonces ponémelo como select. Claro. Para alumno. Yes. Teacher. Hay que crearle otra más para administrador. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo al traerle todas esas cosas, cuando le doy F5, me carga todos los datos del Sí. Claro. 6. Por ejemplo, del 6, del 8. Quiero ver si hay uno que sería el 18, me parece. Ah, ustedes le habían puesto en el diseño, le habían puesto una fotito a los usuarios y eso lo hacemos, ¿eh? Sí, de última lo que podemos hacer es algo básico y después vamos más al detalle, como para que vean Claro. cómo es un plugin. Ujú. ¿Qué sé No, yo? me acordé recién. Sí, después le metemos los detallitos. Aparte, Al es muy detalle trabajo del- práctico, no hay ningún cliente que nos vaya a romper los huevos. ¿Es mucho lío que el usuario suba una foto? Nada. No, una pavada. Hay que bajarle un paquetito y ya está. Ah, está. Pero lo que Bueno, voy ¿Y es se le debería que. agregar un dato en la base de datos o no? Sí, Sí, tal cual. la URL de la imagen. Pero lo que voy digo que de última lo vemos la semana que viene, eso viene en Sí, detalle sí. de cómo sería. Sí. Es un repasito así como se hace. Bueno, entonces ahí de esa forma lo hacemos dinámico. Y esto es un formulario que fíjense que tiene lo siguiente. Tiene el método post y lo mismo, Gerita, lo que te había dicho antes, la ruta tiene un nombre. ¿Sí? Vamos a poner una ruta que se llame user update. De esa manera voy a organizar un poquito más Claro. la cosa. Y también hay que pasarle un ID. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora cuando yo le dé a actualizar, me va a buscar otra ruta, otro método para ver qué es lo que tiene que hacer. Entonces Laravel por defecto
siempre hay que ponerle el método post, por más que sea put o delete. ¿Sí? Eso no me pregunten por qué, pero funciona así, por un tema de seguridad debe ser. Y esto tiene un key, una llave. Si nosotros vamos acá, fíjense que acá tiene un tipo, ¿no ves? Un código, que es un Sí. token. Bueno, eso te lo genera el Laravel y te lo pide sí o sí. Si vos no tenés el token, te va a tirar un error. Repito, ese para tema de seguridad. Sí, sí. Claro. Y fíjate, Gerito, también que... no. Yo hago así. Mirá, user update no está definido. Claro. Entonces vamos a crearlo más rapidito. Hacemos lo mismo. Y acá sí le ponemos put. ¿Sí? Y ahora a la clase update. Claro. Con el nombre update. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando nosotros le mandemos a esta ruta, va a buscar todo esto y va a ir a buscar al método update. Y en el método update, nosotros venimos acá. Fíjense que nos trae un objeto request, que request sería lo que nosotros traemos de todo el formulario. El request va a ser toda la información que traigamos acá. Claro. Sí. Todo que le mando. Y la ID que nosotros le decimos qué usuario es. Que es el usuario, por ejemplo, 1. Yo te puedo decir dd, request y ID. Eso, protocolo HTTP, creo. Claro, exactamente. Entonces nosotros, cuando le demos registrar, que en realidad tiene que ser editar, fíjate, ahora que le creé la vista, me dejó cargar la vista bien. Claro. Entonces le pongo Pedro Boyer y cuando le doy a editar, me tiro un Bueno, hermoso error. Porque me olvidé de ponerle esto. Cuando nosotros trabajamos con un método, por ejemplo, en este caso put, que es el que necesitamos, le tenemos que indicar que es post, pero al mismo tiempo indicarle method, qué método vamos a usar, de esta manera. Entonces nosotros le decimos put. ok. ¿Y eso por qué es? No entiendo. Porque el método, el HTTP, necesita post para guardar, get para ver en URL, put para editar y delete para borrar. Claro. Son protocolos que tiene el servidor para laburar con la base de datos y todas esas cositas. Sí. Entonces el de put es el de editar. Pero como les dije, no sé por qué el Laravel te pide que hagas así, poniendo el post y después ponerle el método abajo, junto con la llave que te pide. Entonces cuando nosotros hacemos otra vez lo mismo, debería andar bien ahora. Ahí está. ¿Sí? Ya ahí te muestra con los datos de... Ahora vino a este método. Sí, sí. Ya tenemos el request, ¿sí? Que si yo hago all, me lo va a mostrar más lindo. Claro. Entonces me trae Pedro Boyer, Claro. que no es lo que está en la base de datos, es lo que está en el Lo formulario que que está en el teníamos. formulario, claro. Sí, el HTTP. Entonces eso es lo que hacemos ahora. User, find con el ID, buscamos el usuario en la base de datos Claro. Y lo edita. y lo que hacemos es decirle, bueno, ese usuario que encontraste, actualízamelo Con los datos del archivo. con los datos del request. Entonces yo te digo, bueno, first name le va a corresponder a el first name del request. Claro. Y así tienen que poner toda la variable. Exacto. Last name, no sé qué más. Email, Email, DNI. No, Gmail ahí. esto fíjense que ya Ok. yo lo hago mecánico porque lo he hecho 1000 veces, pero es fácil. Sí, sí. Sí, sí. University ID type. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando venga este método, va a traer el request y el ID. Entonces, con el ID busco el usuario. Una vez que lo guardo acá dentro de esta variable, le digo a este objeto usuario, actualízamelo con toda esta data que es del request. ¿Sí? Sí, sí. O
Podemos, por ejemplo, hablarlo nosotros acá antes, como hicimos con el registro, pero bueno, no lo vamos a hacer ahora por un tema de tiempo. Pero ¿se acuerdan cómo lo validamos? Que Sí, se sí. tenía que tener tanta cantidad, bueno, Sí. eso se valida en cada formulario. Y una vez que actualizan la base de datos, se nos va a parar acá porque no tenemos más nada que hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es un return Claro, dirigieron y, una página. y a dónde lo redirigimos exactamente. User. Dirigimos a una ruta y le podemos poner la ruta home. No, como era user list, Sí, o user list. Sí, el user list. ¿sí? Y hay un método que, por ejemplo, acá con el mismo que teníamos with, ¿sí? Podemos mandarle, por ejemplo, un success Claro, y manda que eso. que diga Se ha editó modificado, sí. no lo tenemos creado y no lo vamos a crear ahora porque me bardo Sí, sí. tiempo, pero bueno. Va a buscar una cajita de bootstrap, una notificación y le va a decir, bueno, se editó con éxito. ¿Sí? Joya. Entonces nosotros, ahora como no lo tenemos, lo saco y vamos otra vez por acá. Se nos hace, pongo Gerardo Casiorna. Y vamos a poner todo, G de Casiorna. Ahí está, presión. Alumno. Editar y me tiré un hermoso error porque user list no existe. Nos equivocamos nosotros con Mario. User index. User index. Pero bueno, lo que ustedes dijeron era la ruta, user list. Ah, No es perdón, la vista, que no es lo mismo que la ruta. Claro. Claro. Entonces, acá tendría que ir esto. Pero seguramente ya lo cambió en la base de datos. Gerardo Casiorna. ahí apareció. Ahí estoy yo. Porque ¿qué hizo? Ya modificó todo, pero el error lo encontró acá. Sí, sí, sí. Acá ya Pifió lo en Claro. la redirección. Acá no redirijo. Estos errores así se podrían solucionar con un transaction, que te hace un rollback y te vuelve todo normal. Pero bueno, es un poquito mal Ujú. lo técnico. Claro. Y bueno, si yo hago así dando error. Gerardo Casiorna. Ahí está. Vamos. Estamos. Joya. Y bueno, si no vamos a estar a las 9, 10 de la noche, pero después el eliminar es más o menos parecido. Con el método le pones El el delete, delete, claro. te busca el Claro. destroy acá, También. vos le decís, buscame un usuario con ese ID y le pones la función Delete. delete y se borra. Sí, es más o menos parecido. Delete sin parámetros, sin nada. Claro, sin parámetros. Estamos. Fíjense que no es